Bien, estudiantes de cuarto año, les mando un saludo, un abrazo también a cada uno de ustedes, a cada uno de sus familias también, esperando que se encuentren bien. Es un proceso complejo lo que estamos viviendo, pero aconsejarles que vayan hacia adelante nomás siempre y poder sacar el semestre de esta forma. Vamos a comenzar explicando algunos detalles y espero que vean el video completo. Voy a tratar de no ser tan extenso para que algunos que tienen problemas, ¿cierto? Con la señal lo puedan revisar. Acá nosotros tenemos en gestión de emprendimiento en la plataforma que la estuve adecuando durante el fin de semana. Este tema, el tema, por ejemplo, lo que dice acá, en situación de pandemia y catástrofe nacional, el primer semestre de 2020 se realiza modalidad online en plataforma Educa. Lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es que la universidad nos dice eso, que coloquemos en el desarrollo de los cursos, porque el primer semestre sí o sí, debido a las autoridades, se va a realizar online. ¿Ya? Así que hay que tomar esos recuerdos y hay que seguir estudiando en esa modalidad. Acá nosotros abajo tenemos, hice también este afiche de las evaluaciones y cómo se va a dividir el curso, obviamente con estos cambios que nosotros le realizamos. ¿Ya? No es lo mismo que todos los años, pero traté de cambiar lo más mínimo posible. Si hay algún aprendizaje que quede a un lado, lo voy a tomar en el siguiente curso que tienen conmigo del segundo semestre, para que quede algo un poco más claro en algunos sistemas que les va a servir para otros cursos que tengan y además en su práctica profesional. Nosotros tenemos en las evaluaciones, salen porcentaje. Tenemos un 40% en tareas y actividades que ya hemos avanzado muy bien con ustedes, así que les pido que sigan así. Tenemos un proyecto que ya lo aprobaron, o prueba, pero en realidad lo vamos a dejar en un proyecto, emprendimiento grupal, donde vamos a ver algunas ideas y esto va a valer un 30%, ¿cierto? Entonces vamos a hacer alguna clase de cada una de las partes de los proyectos y vamos a ir avanzando en ese sistema para que tengan ese 30%. Después tenemos la evaluación integrada, que se hace con todas las asignaturas de cuarto, excepto investigación educativa, y se juntan y cada uno evalúa ciertos procesos. Esta evaluación va a ser guiada desde este ramo, yo lo estoy tratando de generar a través del aprendizaje basado en proyectos. Entonces lo que tenemos que tener en cuenta es que esta asignatura sea una guía para también las otras asignaturas y que les vaya bien en ese 30%. Yo estoy recibiendo todo lo que ustedes entregan atrasado, como les dije en el correo anterior, sin ningún tipo de descuento y también dándoles la retroalimentación correcta en el correo. Por ejemplo, si es que acá no alcanzan a subir algún material, alguna tarea, me lo envían al correo, simplemente yo lo reviso, se lo retroalimento y se lo envío con la calificación. Nosotros tenemos las dos primeras tareas, ¿cierto? Que eran un 7, ¿ya? Si yo le hacía la tarea, tenía retroalimentación obviamente, pero iba a tener un 7. Ahora, ojo acá, porque en la tarea 1 se dividían dos elementos importantes. Uno, la encuesta de conocimientos previos, que no todos la realizaron, así que yo les voy a mandar un correo a las personas que no realizaron para que puedan optar a ese 7, ¿ya? Porque enviando solo la tarea 1 sin la encuesta tienen un 4. Entonces, mejor para que les vaya bien en esta primera nota, hay que llenar esa encuesta que es fácil. Después tenemos la entrega de la tarea 2, que se la retroalimenté a todos. A ver, yo he revisado todo lo que hay en plataforma durante esta semana. Ha sido un proceso extenso, pero les pido que por favor lean la retroalimentación, ¿ya? Porque me gusta darme el tiempo de leer los detalles de su informe, de su escrito, que de repente uno tiene detalles en puntuación o en tilde o de repente un poco en redacción. Entonces, lea la retroalimentación. Si ustedes no la leen, la retroalimentación no sirve de nada que yo esté a lo menos 10 a 15 minutos revisando un trabajo, porque aunque tenga un 7, tienen algunos detalles que pueden mejorar, ¿ya? Como esas calificaciones eran como notas formativas en realidad, ¿cierto? Entonces, les invito a leer cada retroalimentación porque esa es la forma que podemos aprender, más que la nota, ¿ya? Necesitamos leer la retroalimentación. Después tenemos en la semana 2 los fondos concursables, ¿cierto? Donde ustedes revisaron los videos. Yo he revisado solo plataforma. Durante el día, mañana y hasta el sábado voy a revisar todos los trabajos que hay en correo electrónico, ¿ya? De la misma forma les voy a retroalimentar y les voy a subir la nota
en ese sistema. Y la semana 3, ¿cierto? Que era un taller 4, que donde vimos este programa que es bastante bueno, que ojalá puedan ver otros capítulos, porque salen un montón de emprendedores y cómo solucionan algunos problemas. Entonces tenemos el taller 4 que ustedes lo tienen que entregar, o sea, ya lo entregaron la semana anterior y yo lo he estado revisando y están bastante buenos. Han mejorado un poco en la reacción, un poco en cómo yo puedo opinar. Como consejos, siempre cuando a uno le piden el desarrollo de la opinión, o sea, mi opinión, en un trabajo escrito formal, ¿cierto? No en una entrevista, en un trabajo escrito formal, uno tiene que hablar en tercera persona. Por ejemplo, cuando uno se encuentra estudioso, por ejemplo, yo soy estudioso, ¿ya? Uno tiene que hablar en tercera persona. Por ejemplo, el estudio ha sido incorporado en la vida diaria. Entonces ahí yo estoy hablando de una tercera persona que el estudio está siendo comprometido con eso. Entonces uno tiene que hablar en ese ámbito del lenguaje para que no se forme en primera persona. ¿Bien? Entonces tenemos que tener ojo con eso. Cuando les pidan sus opiniones, siempre en tercera persona. Si es que no una entrevista, en una entrevista da lo mismo. Yo puedo hablar en primera, en segunda, en tercera persona. Pero la opinión en trabajos formales siempre tiene que ser en tercera persona. ¿Ya? En un ámbito de la investigación. Ahora nosotros vamos a pasar a la semana 4, que les voy a cargar su tarea, y con esto ya terminamos, o vamos a terminar este 40%. Entonces nos quedan 2 semanas donde vamos a terminar este proceso del 40%. La última parte de este 40% va a ser lo siguiente. Nosotros vamos a generar una entrevista, ¿ya? Una entrevista a una persona emprendedora. Por ejemplo, en el taller 2, varios me colocaron que conocían a una persona emprendedora o que tenían una relación con la persona emprendedora. Su mamá, su tía que tiene un emprendimiento, sus amigos, compañeros de la universidad. Usted tiene que elegir una persona que haya seguido este camino del emprendimiento y les vamos a hacer una entrevista, ¿ya? Entonces, justificarme esta persona emprendedora por qué es emprendedora, ¿ya? Y ahí yo les voy a dar una pauta y también la rúbrica de evaluación, ¿bien? Entonces nosotros tenemos una plantilla de guía. Nosotros cuando estamos en la universidad no es lo mismo que hacer una entrevista así de a priori, o sea, yo no puedo hacer una entrevista, llegar y entrevistar a otra persona, sino que tiene que haber un proceso más formal. Ahora yo les voy a mostrar una plantilla de guía de entrevista que se trabaja ya en líneas de magíster, ¿ya? Una plantilla de entrevista cualitativa. Recuerden que en investigación nosotros tenemos 3 formas de investigar un poco, de analizar los datos. La primera es cualitativa, la segunda cuantitativa y la tercera es mixta, ¿ya? La mixta se recomienda, que obviamente que mezcla estas dos, se recomienda que ustedes la ocupen en posgrado, ¿ya? O sea, más que nada uno ocupa o cualitativa, que son palabras, muchas palabras, o cuantitativa, que son números, o sea, yo rescato estos números, ¿ya? Entonces lo que yo les voy a enseñar ahora, que les va a servir para el curso que van a tener después de investigación educativa, que es seminario, cómo es el proceso de la investigación cualitativa a través de una entrevista, ¿ya? Entonces lo que tenemos acá es una plantilla, que obviamente yo se las voy a cargar todo para que ustedes tengan el desarrollo, una plantilla, que esta entrevista me la ordena un poco más en ámbito formal. Entonces yo tengo, por ejemplo, el nombre de su nombre, la fecha, cuándo realizó esta entrevista o cuándo la va a realizar, el tema, yo tengo que escoger un tema. ¿Por qué estoy escogiendo a este emprendedor, cierto? Puede ser el tema emprendimiento en negocios de panadería, por ejemplo. Hay un negocio en el taller 2 que me nombraron de una panadería. Cada uno coloca en la entrevista lo que va a realizar, el negocio que usted va a investigar. Después los vamos a dividir en 4 temas, y aquí yo tengo que derivarlo en 4 temas. Por ejemplo, aquí nosotros tenemos una pregunta de investigación general. O sea, yo investigo a este emprendedor, pero le armo una pregunta de investigación. ¿Cómo yo me voy a guiar con una gran pregunta, una nube de preguntas? Tengo, por ejemplo, ¿cuál es la percepción de importancia de una alimentación en estudiantes de la carrera del área educacional? Entonces aquí tenemos una pregunta general. La de usted puede ser, sería, ¿cuál es la percepción del emprendimiento a través del negocio de la panadería, por ejemplo? Vamos a seguir con ese ejemplo para que quede más claro. Entonces lo dividimos en 4 temas, ¿ya? Tenemos 4 temas, grandes temas importantes que yo quiero saber de este emprendedor. Puede ser, acá dice, alimentación saludable, hábitos alimenticios, trastorno alimenticio y vida saludable.
¿Qué es lo que yo quisiera saber de ese emprendedor? Podría ser uno de los temas, inicio del emprendimiento, otro de los temas, costos del emprendimiento, o sea, cuánto gana este emprendedor vendiendo en esta panadería, cuánto es lo que gasta este emprendedor teniendo esta panadería, ustedes tienen que verlo. Y otro tema podría ser fondos concursables, si es que ha postulado algún fondo, si es que conoce algún fondo, y usted, pero en realidad su entrevista es suya, o sea, usted tiene que ver qué necesita saber de esta entrevista, para que sea entretenida también para usted averiguarlo, ¿ya? Por ejemplo, si yo quiero armar una escuela de fútbol más adelante, sería bueno que usted entrevistara a una persona encargada de alguna escuela de fútbol, para que esta entrevista le sirva como insumo para que después usted pueda armar esa escuela de fútbol. Entonces es necesario saber algunos elementos, y es necesario como investigador, como entrevistador, relacionarnos a través de estos elementos. Entonces, cada tema yo lo armo como pregunta general, ¿ya? En estos temas aquí hay una definición, ¿cierto?, de cada tema, pero yo le coloco la definición suya, ¿ya? Por ejemplo, aquí dice alimentación saludable. Alimentación saludable, hay 10.000 autores que hablan de esto, pero ¿cuál es su definición de alimentación saludable que le va a permitir preguntar a esta persona, ¿ya? Su definición, no la definición de autores, ¿ya? Aquí no coloquen autores, solamente su definición. Entonces la definición para esta guía de entrevista era que alimentación saludable es aquella que aporta todos los nutrientes esenciales y la energía que cada persona necesita para mantenerse sana, ¿bien? Nosotros lo transformamos esto en una pregunta grande, que dice, ¿cómo perciben el concepto de alimentación saludable los estudiantes de la carrera de pedagogía? Entonces aquí yo me centro. Ya, todos los estudiantes de la carrera de pedagogía, yo voy a generar esta entrevista, ¿bien? Entonces esta es mi pregunta grande. Y esta pregunta la he dividido en 5 preguntas más, ¿ya? Que dice, por ejemplo, ¿qué alimentos incluyen en tu dieta diaria? ¿Qué beneficios conlleva una alimentación saludable? ¿Qué dificultades se presentan al momento de sostener una dieta saludable? Entonces armo 5 preguntas, ¿cierto? Y ahí están los demás que ustedes después van a ver este ejemplo. Ahí están las 5 preguntas que yo voy a realizarle al entrevistador. Yo no le hago esta pregunta grande, ¿ya? Yo le hago estas 5 preguntas, ¿ya? Solamente esta parte yo les voy a hacer las preguntas, no las demás. Las demás van a quedar para mí, para poder guiarme en ese proceso. Entonces yo tengo estas 5 preguntas del entrevistador. Pregunten y sobre todo vayan, como se dice vulgarmente, al ojo de la papa. Por ejemplo, ¿cuánto gana usted o cuánto le paga a sus trabajadores, ¿cierto?, del sueldo para que usted pueda funcionar en la panadería? Ya, yo les pago, no sé, el sueldo mínimo. Entonces yo después podría pagarle por lo menos el sueldo mínimo, ¿cierto? O si es part-time, le pago la mitad del sueldo. Entonces usted va viendo. Vayan a algo que les interese de verdad en la entrevista para que les sirva, como les dije en el ejemplo de la escuela de fútbol. Entonces nosotros tenemos los instrumentos y vamos variando las preguntas. Entonces usted lo que tiene que hacer y lo que les va a hacer, valga la redundancia, son 20 preguntas al entrevistador, ¿ya? Importante para estas preguntas es que, y yo lo voy a evaluar también así, es que estas preguntas no me den un sí ni un no, sino que la pregunta tiene que derivarme a una respuesta más amplia, ¿ya? Si el entrevistador me dice sí y no, la pregunta está mala, ¿ya? Por ejemplo, yo le pregunto, vamos al segundo tema, por ejemplo, ¿cómo manejan las complicaciones de horario respecto de las comidas diarias? Esa es una pregunta que está bien planteada porque dice, ¿cómo manejas las complicaciones de horario? Entonces allí el entrevistador va a decirme, no, yo manejo más o menos las complicaciones a través de los lapsos que tengo de cada clase. Esas son mis complicaciones porque la verdad no puedo comer alimentación saludable con 10 minutos que me dan para yo poder ir a una clase. Aparte, la sala queda más lejos, entonces tengo que viajar. Pero en cambio, si esta pregunta iría, ¿maneja las complicaciones de horario respecto a las comidas diarias? El entrevistador me va a decir, no las manejo. Entonces ahí esa pregunta está errada completamente. Las preguntas de investigación cualitativa deben darme a lo menos un marco general para las personas que van a responder, ¿ya? Las personas no me pueden responder un sí ni un no, ¿ya? En este tipo de entrevistas, que es una entrevista de investigación, ¿ya? Las otras entrevistas pueden servir de otra forma, ¿ya? Después tenemos abajo, ya para ir finalizando, atributos del sujeto a considerar. Entonces yo le coloco su nombre, ¿cierto? La edad, profesión, oficio, experiencia, año de experiencia obviamente en el rubro, si es cargado de la panadería, cuántos años es, etc. Criterios de inclusión, aquí, por ejemplo, colocar
emprendedor de cierta área que le interesan al investigador, ¿ya? Ese puede ser un criterio de inclusión. Recuerden que los criterios de inclusión es, por ejemplo, yo tengo a 100.000 emprendedores, pero yo solamente voy a escoger este. ¿Por qué lo estoy escogiendo? ¿Ya? ¿Cuál es mi sentido de relación con este emprendedor a través de la investigación? ¿Bien? Entonces yo tengo después los atributos considerados, la fecha, ¿cierto? Hora de inicio, cuánto se demora la entrevista, hora de término y el lugar de la entrevista. El lugar, como ustedes están revisando, esto sí tiene que ser online, ¿ya? O sea, usted lo puede desarrollar de manera por WhatsApp, por videollamada, por llamada telefónica, ¿ya? Lo puede hacer a través de algún video. Usted revise necesariamente. Hay personas que pueden entrevistar a la mamá, pero esa mamá es una gran emprendedora. Varios de ahí en el taller 2 ustedes me colocaron que su mamá tenía un negocio o tenía un emprendimiento de algo. Entonces esa mamá es importante, porque esa mamá te va a dar los detalles del negocio in situ. Bien. Entonces la primera parte, que la vamos a dejar, acá vamos a ver un poco la fecha, la primera parte la vamos a dejar hasta el próximo jueves, pero es feriado, el viernes 22. Entonces, hasta el viernes 22, usted me va a entregar un desarrollo de la entrevista, escrita, ¿ya? Usted no entrevista todavía a nadie, ¿ya? Usted solamente me va a escribir en este formato que yo les voy a mostrar, ¿cierto? Acá, que es el mismo formato que les mostré anteriormente, usted me va a desarrollar la entrevista primero. Entonces usted va a tener una semana donde usted me va a decir, esta es mi entrevista, profesor, revísela y yo le doy el pase. Haga su entrevista, hágala, pero hay que arreglar ciertas preguntas, o esta entrevista hay que arreglarla completa, ¿ya? Entonces, usted me va a enviar esta entrevista, puede enviarla el lunes, el martes, el miércoles, pero hasta el viernes 22, ¿ya? Usted me la envía a mi correo, ¿ya? patricio.lopez@educa.cl y me envía esta entrevista y yo la reviso y le doy el pase o le digo, no, hay que corregir esta pregunta, esta otra no, ¿ya? Y de ahí usted hace la entrevista. Recuerde que cuando yo le doy el pase para la entrevista, grabe la entrevista porque después se entrega, ¿ya? Idealmente grábela en su celular, en una grabación de voz, que usted me puede enviar por WhatsApp, por correo electrónico, usted va a ver el medio, ¿ya? Pero lo importante es que después de que yo le dé el pase, usted grabe esa entrevista y tenga ese respaldo, porque si no, no nos va a servir un poco que haga la entrevista sin algún respaldo. Grábelo, grabe la voz, si quiere grabar un video de la entrevista, usted vea la forma. A mí, teniendo el respaldo que usted hizo la entrevista, yo voy a estar conforme, ¿bien? Entonces yo les voy a enviar este respaldo de la entrevista. Y la pauta de evaluación, que la tengo acá, es súper fácil, ¿ya? Acá tenemos el no logrado, que son puros ceros, obviamente, y aquí el logrado. Esta es una pauta de cotejo para los que han visto en el ramo de evaluación. Recuerden que tenemos varios, rúbrica, lista de cotejo, tenemos pauta de cotejo, tenemos un montón de estos elementos, ¿bien? Entonces tenemos dicotómico porque son dos ámbitos nomás, no hay un medianamente logrado, sino que logrado o no logrado, ¿ya? Sobre todo en estas entrevistas que se hizo sí o realmente no se hizo una pregunta en ese desarrollo. Ahora nosotros tenemos, por ejemplo, ¿existe una formulación del propósito de la investigación? ¿Existe alguna formulación? ¿Logrado? No logrado. ¿Existen 4 subtemas? ¿Logrado? No logrado. Después tenemos la pregunta específica de investigación. ¿Es abierta? O sea, no conduce a una respuesta, sino logrado, no logrado. Bien, entonces aquí cada uno de los ítems usted va viendo qué es lo que está logrando. Recuerden siempre en la universidad revisar la rúbrica de evaluación antes de hacer sus trabajos para que les vaya bien, ¿ya? Tenemos acá, y aquí sí lo voy a resguardar, recuerden que tienen el corrector ortográfico de Word, pero hay que tener ojo con los tildes, ¿ya? Y los puntos seguidos. A donde yo ocupo un punto seguido y un punto aparte, que hubieron detalles en los talleres anteriores. Recuerden que el punto seguido es que yo estoy hablando de un mismo tema en un mismo párrafo, y el punto aparte es cuando yo hablo de otro tema, ¿ya? Completamente distinto al anterior, pero también que tiene una guía, ¿ya? Entonces tengo que tener cuidado cuando voy a ocupar punto seguido, punto aparte, tildes, comas, punto y coma, así que hay que recordar eso. Pero por cada falta de ortografía se descontará una décima, ¿ya? Entonces hay que recordar con eso, porque nosotros, obviamente se puede escapar una, pero no podemos tener 3 faltas de ortografía en un trabajo. Es importante que nosotros vayamos viendo el tema de las faltas de ortografía.
porque después tenemos que entregar planificación a los colegios, entonces eso todo lo ven los UTP. Entonces tenemos que tener recuerdo con eso. Entonces, para resumir, les voy a enviar todos estos archivos y usted lo que va a tener que hacer antes del viernes 22, usted me tiene que enviar una entrevista, ¿ya? Una entrevista y qué persona va a realizarle esta entrevista. Entonces usted me envía, yo le coloco, está buena la entrevista, realícela, hágala enseguida. No hay que arreglar algunos puntos, o 3, opción 3, recuerden, hay que cambiar toda la entrevista, o el emprendedor quizás no es tan emprendedor para que usted pueda aportar, para que le pueda aportar, ¿cierto?, su desarrollo como estudiante, como futuro profesional. Bien, recuerden que pueden enviarme sus trabajos, los que están un poco más atrasados, yo los voy a comprender por todo este tema, algunos están trabajando full en supermercados o en algunas tiendas, entonces yo los voy a comprender, pero siempre envíenmelo al correo. Si se termina el plazo de cada plataforma, envíenlo al correo. Yo les revisé cada uno de los trabajos de emprendimiento de plataforma. Durante estos días voy a revisar todo lo que yo tengo en el correo, ¿bien? Para que usted pueda llenar estas evaluaciones formativas que valen un 40%. Recuerden, si tienen alguna duda o de repente consulta, aunque sea mínima, realícela o por correo, que es un poquito, entre comillas, más lento, pero te estoy respondiendo, o WhatsApp y me envía el pantallazo de la duda que tenga en alguna parte de la entrevista. Bien, espero que haya quedado claro. Tratemos de sacar adelante el ramo con harta dedicación. Yo estoy tratando de colocar mi máximo ánimo, porque igual tengo otros trabajos, así que trato de darle el máximo de compromiso a la asignatura que a mí me interesa que ustedes aprendan. Esta asignatura después la van a ocupar siempre, aparte de cuando se egrese, la ocupan cuando tengan su práctica profesional, la ocupan cuando van a tener seminario, entonces van a ir ocupándola siempre, ¿ya? Eso, que les vaya súper bien, que estén bien con sus familias y les agradezco haberme escuchado. Muchas gracias.